Está, así. Muy buenas noches, de verdad me da mucha alegría poder estar hoy desde la plataforma de Abril 9 transmitiendo una información que me parece maravillosa con una invitada que estoy muy agradecida con la providencia de poderla tener aquí en la casa de Abril 9. Así que vamos a hablar un poco sobre salud sexual. Estos son temas que yo quería abordar mucho en el mes de abril y que me quedaron por ahí picando, que no se pudieron abordar del todo. Y hablar sobre salud sexual es hablar mucho sobre el amor propio, sobre estar en condiciones para emprender ideas, para emprender un proyecto, para vivir en la misión que, como dice una persona que yo sigo en redes sociales, que nuestra misión es vivir. Entonces, el mantenernos en un estado de salud desde todas nuestras áreas y en la parte de nuestra sexualidad, de todo lo que es nuestra salud, es muy importante. Así que le doy la más cordial bienvenida a la doctora ginecóloga Tania Castro Fuentes. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Tania Muchas, es ginecóloga, como les digo, y ella se ha especializado en la parte de con niños, bueno, infancia, adolescente, ¿verdad? Este, pero también podemos atendernos todas las edades con ella, pero esa es una de sus especialidades. Ella atiende en San Ramón, en la clínica Natisol, también está en la avenida Escazú y también atienden a La Juela. Entonces, cualquier cosa, ya saben, ahí pueden ustedes estar, tenerla presente y vamos a estar compartiendo su contacto. Así que buenas noches, Tania, y gracias por estar con nosotros en esta transmisión. muchas gracias por la invitación, Ana Beatriz, porque es un gusto siempre poder hablar de estas cosas, de educar, que uno siempre en la consulta trata de educar una por una de las pacientes, ¿verdad? Pero a veces no da tiempo, a veces son tantas las dudas que hay que uno quisiera y empieza uno a hablar de temas y ahí van saliendo otros temas, pero creo que la duda de una siempre puede ser la duda de otros, ¿verdad? Definitivamente. Y cuando tenemos estas oportunidades de charla, ¿verdad? Al público en general, pues son muy enriquecedoras porque son dudas que todos tenemos, que aprendemos siempre. Uno como ginecólogo a veces asume que, ay, no, nadie va a tener dudas sobre eso porque es lo que uno maneja el día a día, pero es igual que en otros campos, que si yo escucho una charla de otras cosas, todo lo que puedo aprender y enriquecerme, ¿verdad? Y sobre todo si hablamos de prevención, que es importantísimo que tengamos presente. Y esto es algo que me llama mucho la atención porque fíjese que hace unos meses, Tania, estuve en la exposición de una amiga muy querida que se llama Elizabeth Argüello, que es sobre vulvas, ¿verdad? Toda su exposición fue Ujú, sobre vulvas y ella explicaba ahí cómo toda nuestra vagina y todos los nervios y músculos que hay ahí se conectan con nuestra voz, se conectan ujú, con nuestras creencias, se conectan con nuestra forma de comportarnos. Era ujú, impresionante, ¿verdad? Y ella desde el arte logró transmitir la magia que hay dentro de nosotras como mujeres, dentro de nuestra biología, ujú, y que ella lo pone al final en una conclusión de que somos un diamante y que tenemos ujú, que darnos la oportunidad de conocernos y de amarnos y de aceptarnos tal cual somos desde esta perspectiva y desde esta parte de nuestro cuerpo que es un mito, ¿verdad? Y a veces hasta ujú. ha sido pecaminoso, ¿verdad? Sientes de tal forma, cuando se siente de tal otra, camina de tal manera, Dios libre, que no, y aquel montón de realidades que al final uno dice, mejor aquello ni lo vuelvo a ver, ¿verdad? Y Sí, no, no, y del punto uno con las niñas y las adolescentes en otras generaciones que no le decían ni el nombre, que el decir vulva, vagina, solo mencionarlo, ¿verdad? Y todavía uno como a nivel de redes sociales o ciertos textos que uno va a poner, tiene que tener cuidado con el uso de las palabras, te censuran. Entonces es muy interesante porque las niñas ya uno viene y les educa qué es el útero, qué es la vagina, qué es la vulva, porque son generaciones donde la señora le dice a una doctora, yo nunca la vi, nunca me observé en un espejo, nunca pregunté sobre esto, y desde ahí van todos estos mitos, ¿verdad? Y la educación, cómo se formó, que ahora ya la niña sabe el aseo de la vulva, su vagina, su útero, qué es la menstruación, pero antes no, no teníamos estos conceptos. Entonces, muy importante, y si ve uno toda esta, podemos decir, generación de las chicas que ya le preguntan a uno, es que me la di diferente, doctor, es que el olor, ya investigan, ellas están en contacto con la vulva, entonces desde ahí ya es importantísimo porque antes no, era como un tema aparte, totalmente, ahí estaba oculto debajo de la ropa interior y ahí quedaba.
De hecho, ese día fue muy interesante porque andábamos con una de mis sobrinas y ella nos contaba lo que fue para ella su primera menstruación. Y hasta lo Ujú, traumático porque ella menstruó muy jovencita, como a los 10 o 11 años, ¿verdad? Entonces ella nos contaba, ¿verdad? Y que aquello era terrible y que Dios libre se le pasara porque era una vergüenza y todo lo demás. Y ahora, ujú, ¿verdad? Ella en su frustración y todo, sigue a una joven que enseña sobre la importancia de la menstruación y sobrevivirla de la forma más natural posible. Y ujú, ha sido tanto que yo digo, muy posiblemente yo veo ahora una mujer que se le pase la menstruación y ya yo no estoy pensando como, ay, se le pasó la menstruación, es como la menstruación, como algo más natural, ¿verdad? Ellas inclusive ujú, como algo ya más tranquilo, mira, vaya cambios o vaya. ujú, No es como antes que era como algo súper trágico, ¿verdad? ujú, Daba asco y que todo lo demás. Entonces, eso es parte de lo que hoy me gustaría trabajar en este espacio de conversación, Tania, y que hablemos un poco sobre esto, sobre salud sexual, sobre la importancia, cómo podemos prevenirla. Debo contarles que yo fui a una consulta con Tania y una de las cosas que conversábamos era que actualmente ha aumentado mucho ciertas enfermedades porque no hay prevención. Y lo digo con toda honestidad, y si estoy equivocada, por favor me lo hacen saber. Pero no quieren usar métodos de protección. Ya la mayoría de los hombres les estorba usar el condón. Hasta preguntan, ¿verdad? Vamos a usar el condón y o siempre hay una manipulación. Recuerdo que un doctor conocido decía, los hombres siempre van a buscar la forma de no usar condón. Entonces, ujú, ha ujú. aumentado significativamente las enfermedades. Pero, Tania, para poder entender un poco sobre el valor de estas prevenciones, ¿dónde damos ese paso de inicio? Porque no sabemos, es como un rompecabezas que no sabemos cuál es la primera pieza que tenemos que tener al frente para empezar a armar este rompecabezas. ¿Por dónde iniciamos? Siempre es importantísimo desde, digamos, uno la primera consulta de ginecología a nivel de ginecología infanto-juvenil la recomienda a nivel de protocolos alrededor de los 13 años, porque es como en promedio donde la mayoría de las chicas ya iniciaron su pubertad. Sin embargo, hoy vemos muchas chicas iniciando pubertad desde los 8 años, entonces ya como familiar hablar de qué es el cambio en general. Pero cuando hablamos, ya empezamos a hablar en estos temas de pubertad, y ya de hablar de sexualidad con los chicos, desde ahí tiene que ir la información. Y a mí me gusta mucho cuando las chicas vienen, ¿verdad? Siempre tengo dibujos del útero con cada una porque es bonito dibujarlo, porque creo que antes era el tema muy abstracto, inclusive me acuerdo hace muchos años donde preguntaban, creo que eran las noticias, dónde se formaba el bebé y mucha gente decía que en el estómago. Entonces era el concepto de que no entendían qué era el útero y a mí me gusta mucho con las chicas imprimirlo, hacemos dibujo, que es el útero, inclusive tengo unos amigurumis de útero, de vulva, ¿verdad? Que los uso en la consulta porque que ellas entiendan qué es el útero, ¿verdad? Entonces, alrededor de los 10 años, hoy es muy importante que a nivel de la caja vacunan contra la vacuna del virus del papiloma. Entonces es increíble como muchas veces las mamás o llega y dice, la van a vacunar, ¿contra qué? Contra una vacuna, pero no quieren como decirle contra qué es la vacuna, ¿verdad? Porque no quieren entrar en el tema que desde ya estamos hablando de prevención de una infección de transmisión sexual, que es el virus del papiloma. Entonces, desde esa edad ya tenemos que empezar a hablar del aseo genital, del cuidado y respeto que deben tener por su vulva las chicas, porque no es el mismo cuidado que hay que tener a la hora que se lavan el cuello, ¿verdad? O que se lavan los codos o las rodillas. Entonces, desde ahí tiene que ir el concepto de que la vulva es importante, que la vulva se limpia no con el jabón que estamos limpiando el resto del cuerpo, por ejemplo. Tiene que haber un concepto de ese respeto, como decías ahora, como fue en esa parte de imágenes de la vulva, cuál es la importancia de la vulva. Entonces, aunque no hablemos de sexualidad, ya desde el inicio de la pubertad y desde la infancia, uno tiene que hablar cómo asearse, cómo limpiarse, la importancia ya es diferente, hay que cuidarla más. Ya en edades más tardías, tal vez alrededor de que inicie estos proyectos de vacunación nacional, ¿por qué te estamos vacunando? Y ya ahí hablarlo en serio. Y a mí me gusta en el dibujo señalarles el cuello del útero, decirle, te están poniendo la vacuna porque hay una infección que se puede transmitir, que te puede dar una enfermedad aquí. ¿Sabías que es por eso que te están vacunando? Y a veces no, simplemente las vacunaron, pero nadie les dijo por qué las iban a vacunar. Simplemente llegaron y las vacunaron en la escuela o fueron a Levi's. Entonces, desde ahí ya tenemos que empezar a hablar de que existen los riesgos
de que si no cuidamos bien nuestra vulva, podemos tener enfermedades. Ya posteriormente, cuando ya se decida a nivel familiar o a nivel de colegio, depende cómo orienten, ya la parte de la sexualidad, ya iniciar el tema de que la sexualidad como tal puede tenemos el riesgo de las enfermedades, ¿verdad? Porque a veces se habla de la sexualidad enfocada y sigue siendo muy enfocado a nivel nacional en prevención del embarazo. Ujú. De hecho, está enfocada en eso. Ahí se nos quedó pegada un momentito la doctora. Demos un momentito para que se nos... El Ya casi, ya casi. ¿Ves? Ahora sí. La doctora me comentaba que posiblemente se le iba a pegar un poquito el internet porque estaba un poquito largo de... Ali, Ahí está, ahí estoy, ya casi, ya se escucha. ya. Ay, es que yo te contaba que donde vivo la señal es terrible, ese siempre es un problemilla. Pero en el próximo vamos a hacer un podcast. Entonces ya vamos a ir a grabar estudio y ahí ya no se nos va a pegar. Te digo, está. Ay, y como les mencionaba, siempre el enfoque es muy a nivel de prevención de embarazo, no a nivel de prevención de enfermedad de transmisión sexual. Y el temor siempre es que inician las relaciones sexuales y se queda embarazada, nunca enfocado en enfermedades de transmisión sexual y también muy enfocado en la relación sexual coital, ¿verdad? Con penetración y tampoco enfocado en que los chicos pueden ser que sus inicios de relaciones sexuales sean a nivel oral. Entonces no se abarca como el tema del riesgo de enfermedad de transmisión sexual por sexo oral, ¿verdad? Sino siempre pensando en sexualidad coital y en embarazo. Entonces sí es importante desde edades más tempranas, ¿verdad? Que ellos tienen riesgo, bueno, como el enfoque mío es femenino, por ginecóloga, trabajo uno con las chicas, pero que desde esa edad ya se le vaya dando la importancia que tiene la vulva diferente al resto del cuerpo, que tal vez para mí como ginecóloga la vulva es muy importante, para el cardiólogo el corazón, pero en estos temas de higiene, ¿verdad? De ahí hay que irlo trabajando y ya conforme van pues las chicas creciendo, ir hablando más sobre el tema, ¿verdad? Porque es muy importante tener claro que a veces la población se asusta que el inicio de relaciones sexuales actualmente, si uno entrevista a jóvenes entre 15 y 20 años, el 50% va a hablar que la media de inicio de relaciones sexuales de ellos fue a los 15 años. Entonces a veces creemos que tenemos que abarcar estos temas en la universidad y no, esos temas se tienen que abarcar el inicio del colegio porque ellos muchos están iniciando las relaciones sexuales alrededor de los 15 años. La última encuesta de sexualidad, que fue en el 2015, publicada en el 2016, hablaba que 7 de cada 10 mujeres a los 19 años ya tuvieron relaciones sexuales. Entonces es un tema que tenemos que iniciarlos de manera temprana, ¿verdad? No esperar tan tardíamente para abarcar estos temas. Y también sucede que a veces delegamos que sea la institución, ¿verdad? A nivel de colegio que lo hablen o el colegio que sean los padres y ninguno quiere abarcar el tema y son temas que quedan muy ahí a la ligera en educación. Y terminan los chiquillos informándose por redes sociales, Ujú, por plataformas de, ¿verdad? En las que ellos tengan más acceso y al sí, final no es información veraz. no, Exactamente. no, no. Cuando hablamos de riesgos, Tania, ¿cuáles son exactamente esos riesgos que están corriendo nuestros jóvenes? El riesgo, sobre todo los riesgos, hoy en día también siempre ha habido, ¿verdad? El riesgo de infecciones de transmisión sexual definitivamente, pero sí, tenemos algo más particular ahora es que tenemos mayor acceso a métodos anticonceptivos muy seguros. Entonces, una vez que una chica tiene un método muy seguro, se despreocupa del embarazo y se despreocupa realmente del uso del preservativo. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, cuando las chicas llegan y están usando un método de larga duración, que llamamos ahora, que lo usan mucho los jóvenes, que inclusive hay a nivel de la seguridad social muy buenos métodos, ellas se sienten muy seguras. Y la pareja, como decías ahora, el chico le dice, usted está usando un método de eso, ya no necesitamos nada más, ¿verdad? Entonces tenemos una gran población usando métodos muy seguros que hace que los chicos se confíen mucho.
con un inicio de relaciones sexuales más temprana, porque si preguntamos a la población mayor de 35 años a qué edad tuvo en promedio su primera relación sexual, muchos de ellos van a decir 17, 18 años. En cambio, las poblaciones más jóvenes te van a decir que fue a los 15, 16 años. Entonces tenemos inicio de relaciones sexuales más tempranas. Ay, se me pegó otra vez la doctora. Vamos a darle un chancecito. Ya casi seguimos con esto. Ya casi regresa. Yo creo que inclusive, hablando de eso de los riesgos, el principal riesgo es creer que el único riesgo que existe es el embarazo. Y por eso que existen ahora sistemas de planificación tan buenos, pero también que hacen que esa confianza rompa el saco en una enfermedad. Y ahí sí es cierto que se complican las cosas. Vamos a ver si se conecta. Ya casi. Con mayor Doctora, se te pegó el internet. Vamos a ver un chance. Vamos a ver. Bueno, estas son las cosas que pueden suceder en vivo. Vamos a esperar a ver si se logra conectar. Si no, ahorita volvemos a intentarlo. Aquí.